Y así dice la santa palabra de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vayamos al Señor en oración. Oh Dios, una vez más nos ponemos ante tus pies para tratar sobre este tema una vez más. Ha sido tan importante para ti, oh Dios, porque es por medio de la regeneración, es por medio del nuevo nacimiento que el hombre puede entrar a tu reino. Señor, mientras exponemos el texto, te pedimos, Señor, que nos ayudes a fijar nuestra atención para que lo entendamos y te glorifiquemos, y para que el incrédulo, Señor, pueda aferrarse a esto, Señor, a tu verdad, al Evangelio, y, oh Dios, lo pueda salvar. Le puedas dar la entrada al reino de los cielos. Te pedimos que estés con nosotros, Señor, y por tu palabra nos hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada habíamos mencionado sobre cómo el error dentro de la iglesia causa mucho daño. Tanto daño que por causa del error, en la mayoría de las iglesias existen conversiones falsas. En otras palabras, dentro de las iglesias hay personas que se dicen ser cristianos, pero que no han nacido de nuevo, no han sido regenerados. Ese es precisamente uno de los grandes errores de la iglesia, el no saber, el no entender lo que es la doctrina de la regeneración, la doctrina del nuevo nacimiento. Y solamente para que podamos captar de alguna manera nuestro sermón en esta mañana, quisiera que una vez más definiéramos lo que es la regeneración. Citamos en nuestro último sermón al teólogo Charles Ryrie, que define la regeneración de esta manera: la regeneración es el acto por el cual Dios da vida eterna a quien cree en Cristo. Una definición, creo, bastante sencilla, pero bastante clara. Pero hoy quisiera proveer una definición que nos arroja un poco más de luz y que nos da todavía más claridad sobre lo que es la regeneración. Y para esto voy a citar al pastor John MacArthur. Y él dice sobre la regeneración, y cito: la regeneración es la acción de Dios por medio de la cual Él imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Así que hoy no solamente tenemos una definición, tenemos dos definiciones básicas, y espero que con la ayuda de Dios y de su palabra, que al final de nuestro mensaje y que por medio de la enseñanza de este día podamos entender mejor
lo que esta doctrina tan fundamental para la iglesia lo es y lo que significa. Por la gracia de Dios tuvimos la oportunidad de cubrir los primeros versículos del capítulo 3 que dicen de esta manera. Si lee junto conmigo allí en ese capítulo, en el capítulo 3 de Juan, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hablamos de una manera extensa sobre Nicodemo y habíamos dicho que Nicodemo no era un hombre sencillo, no era un hombre común, sino un hombre que en realidad tenía mucho peso, y especialmente dentro de la religión, dentro del judaísmo. Dijimos que él era un fariseo, pero que también era un miembro del Sanedrín. Y obviamente hoy no tenemos en realidad el tiempo para explicar lo que es fariseo o ser miembro del Sanedrín. Si usted está interesado, puede consultar el sermón de la última ocasión. Pero gracias a Dios tenemos esta tecnología, así que puede allí encontrar lo que estuvimos hablando, especialmente sobre Nicodemo y sus funciones y cómo él tenía tanto conocimiento y tanta autoridad sobre el pueblo judío. Pero en pocas palabras podríamos decir que Nicodemo era un hombre extremadamente religioso, era un hombre con mucho intelecto, o sea, él tenía mucho conocimiento. Nicodemo era muy celoso de su religión. Nicodemo, dijimos, había venido, como dice los primeros versículos, había venido a Jesús. Pero habíamos dicho también algo muy interesante, que Nicodemo pertenecía al mismo grupo de personas que previamente también habían sido testigos de las señales de Jesús y que, entre comillas, habían creído, pero que Jesús no se fiaba de ellos. No sé si usted lo recuerda, pero se encuentra en el capítulo 2, iniciando en el versículo 23, se los leo rápidamente, que dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Miren lo que dice el versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Tanto Nicodemo como los otros hombres habían sido testigos de todos los milagros de Jesús y que él había hecho enfrente de ellos. Ellos habían presenciado milagros con sus propios ojos, y dice el versículo 23, que muchos creyeron en su nombre, pero ellos en realidad no habían creído del todo, porque inmediatamente dice el versículo 24 que Jesús no se fiaba de ellos, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía exactamente lo que estaba sucediendo en sus corazones. ¿Qué había en el hombre? Bueno, en pocas palabras podríamos decir que en el corazón del hombre había maldad, había pecado, y en realidad no había un arrepentimiento genuino. Y porque no había arrepentimiento genuino, podemos deducir también que no había una fe genuina. Habían, entre comillas, creído porque ellos habían visto los milagros, pero así como estos hombres del capítulo 2, Nicodemo era uno de ellos. Miren rápidamente el capítulo 3, versículo 2.
Nicodemo le dice a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y miren lo que dice: porque nadie puede hacer estas señales. ¿Cuáles señales? Las señales que Jesús había realizado. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Había visto él por sus propios ojos las señales que Jesús había hecho, pero aún no había sido salvo. Y Jesús prácticamente le está diciendo a Nicodemo que aunque él había sido testigo de todas sus señales, no iba a ser lo suficiente para que pudiera entrar al reino de los cielos. No sería suficiente para ser salvo. No sería suficiente para recibir el favor de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio no son señales, no son milagros, no son señales milagrosas. Si podríamos describir el evangelio en pocas palabras, el evangelio es Jesucristo. Y vimos que Jesús le decía claramente a Nicodemo que la única manera por la cual él podía ser salvo, la única manera por la cual él podía entrar en el reino de Dios era por medio del nuevo nacimiento. Y aquí es donde continuamos con nuestro estudio, con nuestro mensaje acerca de la regeneración, y podríamos titular el mensaje la segunda parte, la obra de Dios en la regeneración, parte 2. Pero noten rápidamente, ya para continuar, lo que dice rápidamente el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Continuemos con el versículo 4. Y Nicodemo le responde y le dice en el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Podríamos deducir que Nicodemo se encontraba perplejo por la respuesta de Jesús. Nicodemo se acerca con Jesús en la noche y le dice: Rabí, sabemos que nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Y Jesús le responde: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo estaba sorprendido. Y Jesús le responde en realidad, le responde a Nicodemo no lo que él en realidad le está declarando en el versículo 2. Así que le responde en realidad con la misma analogía que Jesús está haciendo, nacer de nuevo. Y en otras palabras, es como si Nicodemo le dijera: ¿cómo es que yo, ya siendo grande, puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre? ¿Seré que tal vez tendré que ir por ella? Tal vez ella me pueda decir qué hacer. Tal vez juntos tendremos que consultar al médico y tal vez el médico sepa cómo yo con mi madre podríamos realizar de alguna manera un nuevo nacimiento. O tal vez será que tengamos que ir con la partera de nuestra aldea y ella tenga alguna idea de lo que tú, Jesús, me estás diciendo aquí. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Bueno, esa sería tal vez una respuesta, pero por lo que vamos a ver, Nicodemo no era un hombre ignorante. Nicodemo, vamos a ver que él era el maestro de Israel. Pero miren cómo Jesús le responde a la pregunta de Nicodemo del versículo 4. Jesús le responde en el versículo 5. Respondió Jesús y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, y una vez más recalca aquí Jesús, no puede entrar en el reino de Dios. En el momento que Jesús dice de cierto, es porque Él está a punto de hacer
una declaración acerca de una gran verdad. Y la gran verdad que Jesús está a punto de decirle a Nicodemo es la siguiente. Vean el versículo 5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora veamos esta respuesta de Jesús en el versículo 5. Ahora podemos ver más detalles sobre lo que es el nuevo nacimiento. Ahora Jesús le dice, el que no naciere, ¿cómo dice? De agua y del Espíritu. Dos palabras pero muy importantes que en realidad van juntas y que no se pueden separar. La referencia que Jesús hace aquí del agua no es del agua tal y como ustedes y yo la conocemos. No está hablando Jesús del agua con la cual nosotros utilizamos para bañarnos o para cocinar, o con la cual las mujeres tal vez lavan las ropas o los trastes sucios todos los días. Jesús no está hablando del agua que consumimos. No es la misma agua o el tipo de agua que corre tal vez por los ríos o que baja por las montañas, o el agua que cubre la tierra con 5 océanos, o el agua que compone nuestro mismo cuerpo. No. Aquí Jesús no se está refiriendo a ese tipo de agua, o como el mundo científico la conoce como el H2O. No. Jesús se refiere a lo que la misma Escritura enseña acerca del agua, no literal, una vez más, como la conocemos, sino del agua como un símbolo de la palabra de Dios, y que al ser empleada sobre la vida del creyente, el agua trae purificación y como resultado trae una limpieza espiritual. Jesús está hablando del agua que en varios pasajes de la Biblia representa la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos limpia. La palabra de Dios es la que nos purifica. La palabra de Dios es la que nos santifica, es la que nos aparta del mal, la que nos aparta del pecado. Algo así como decía el salmista en el Salmo número 51, versículo 2, en donde dice el salmista: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en ese mismo salmo, pero en el versículo 7, una vez más el salmista dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Pregunta, a ver si es que hemos puesto atención: ¿cómo es que nos ha de lavar Dios? ¿Con agua literal? No. Respuesta es con su santa palabra. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 26, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, dice que el Señor la apartó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 9 al 11, otra vez el apóstol Pablo, después de haber dado una lista de aquellos que no van a heredar el reino de los cielos, les dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego empieza a mencionar la lista: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren lo que dice el versículo 11: y estos erais algunos. Y luego dice: mas ya habéis sido lavados,
Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que cuando Jesús le dice esto a Nicodemo, y Nicodemo, siendo un fariseo, un miembro del Sanedrín, sabía exactamente a lo que Jesús se estaba refiriendo con el agua. Pues él sabía y de memoria, por ejemplo, lo que decía el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 25, que dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras maldades, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pregunta: ¿a qué se refiere este versículo en particular? Respuesta: a la palabra de Dios. Así que podemos deducir que Nicodemo sabía a lo que Jesús se estaba refiriendo cuando Jesús decía agua. Ahora, Jesús no solamente dice que el que no naciere de agua, sino que también dice el que no naciere del Espíritu. Versículo 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, que es la palabra de Dios, y el que no naciere del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y solamente para meditar sobre esto, ¿cómo es que la palabra de Dios actúa en el hombre? ¿Cómo es que la palabra de Dios trae como resultado la limpieza, la purificación, la santificación de aquel que la lee y escucha la palabra de Dios y la cree? ¿Cómo es que esta en realidad obra? Respuesta: la palabra de Dios obra en el hombre por medio, escuchen, por medio del Espíritu Santo. Notan ahí en el versículo 5 que cuando dice espíritu, esta palabra espíritu se encuentra con una E mayúscula, o sea que se está refiriendo al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santa Trinidad. En otras palabras, es Dios mismo usando su propia palabra para regenerar al hombre. Es Dios utilizando las santas escrituras para darle nueva vida a un hombre que se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Es Dios por medio del Santo Espíritu que usa la palabra para darle la salvación. Y esto es en esencia lo que dice la carta de Pablo a Tito en el capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, miren lo que dice el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y noten lo que dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Me puedo imaginar a Nicodemo y su cara y tal vez sus expresiones, pensando en todo lo que él había tenido que pasar para poder llegar a esa posición en la que se encontraba. Él, recordemos, era un fariseo, era un miembro del Sanedrín, y especialmente cuando Jesús declara lo siguiente, versículo 6, Juan capítulo 3, versículo 6. Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, siendo un hombre con tanta inteligencia, sabía que solo el ser humano, un hombre y una mujer, pueden crear otro ser humano físicamente.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que exactamente había declarado Jesús, Nicodemo lo entendía. Lo que aún Nicodemo no llegaba a entender era la segunda parte de esta declaración, que dice así: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto nos quiere decir que solamente el Espíritu de Dios es el que puede producir el nuevo nacimiento y nadie más. El significado literal de nacer de nuevo es nacer de arriba, es nacer de lo alto. En otras palabras, el nuevo nacimiento es nacer de Dios. La cara y las expresiones de perplejidad y de confusión tal vez y de desconcertación son ahora todavía más marcadas en Nicodemo, y Jesús se da cuenta y le dice esto en el versículo 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, Jesús estaba totalmente consciente de la respuesta y del asombro de Nicodemo. Pero era necesario. Era necesario, o más bien, era necesario que le arrojara como un balde de agua fría, o que tal vez le diera como una bofetada espiritual a Nicodemo, para que éste entonces se diera cuenta de que nada y absolutamente nada de lo que Nicodemo había logrado hasta ese momento le servía en lo más mínimo para poder entrar en el reino de Dios. Y Jesús le dice en el versículo 7: no te maravilles. Otra versión dice: no te extrañes. Y otra versión más dice: no te sorprendas, Nicodemo, de lo que te he dicho. Es necesario nacer de nuevo. Así, exactamente así es como funcionan verdaderamente las cosas. Así, en otras palabras, es como Dios ha decidido que un hombre como tú, Nicodemo, y cualquier otro hombre en la faz de la tierra, porque no hay diferencia, todos son igual, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, pero así es como a Dios le ha placido salvar al hombre por medio de la regeneración. En la regeneración de la cual Él mismo, Dios mismo, participa de principio a fin. Es Dios salvando al hombre por medio de ese acto maravilloso, la regeneración, el nuevo nacimiento. Imaginemos por un momento ahora todos juntos a Nicodemo. Ahora Nicodemo continúa aturdido y pasmado por lo que acaba de escuchar, pero Jesús, y para que todavía se familiarizara todavía un poquito más, Jesús le dice lo siguiente en el versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y mira lo que dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todos aquí sabemos cuando hace viento, ¿cierto? Lo sentimos, lo escuchamos. ¿Recuerdan los fuertes vientos de los últimos días? Que me parece que en la ciudad de Ensenada causó varias quemazones por varios lugares. Todos sabemos de esos vientos fuertes, los vientos de Santa Ana, que muchas veces empiezan con silbidos y de repente empiezan a azotar las ventanas
y las puertas. Y luego vemos cómo en ocasiones caen los techos. La semana pasada vimos aquí mismo cómo cayó una parte de una de las láminas del techo, aquí mismo en el patio. Caen los techos, salen volando, y muchas veces los árboles caen uno tras otros, soplan los vientos, oímos sus sonidos, podemos sentir y ver su fuerza, vemos con nuestros propios ojos los daños que pueden causar, pero ni vemos por dónde vienen, ni tampoco sabemos a qué dirección se dirigen y de repente desaparecen. Pero no podemos negar el hecho de que estos son reales, tan reales que se pueden palpar. Así dice Jesús, así, versículo 8, parte final, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquel que ha nacido del Espíritu, o sea, aquel que ha nacido de nuevo, que ha nacido de lo alto, que ha nacido de Dios, aquel que Dios le ha dado vida después de muerto, tampoco sabe qué fue lo que pasó con él. No sabe qué sucedió. Vino el Espíritu Santo de Dios y le hizo nacer de nuevo. Le dio un corazón completamente regenerado, le dio una mente nueva, puso nuevos deseos en su corazón, y ahora como resultado, este nuevo individuo en la familia de Dios aborrece como resultado el pecado que le tenía esclavizado. Ahora, por obra milagrosa del Espíritu Santo, anhela y desea las cosas de Dios. Vino, no lo vimos, pero Él hizo esto en nosotros. Lo hizo dentro de todo nuestro ser. Y Jesús le dice a Nicodemo, así como el viento no puede ser entendido o comprendido, ni mucho menos controlado, así, de la misma manera, es lo mismo con el Espíritu. No lo puedes ver, no lo puedes comprender, no lo puedes explicar. Lo único que sabes es que existen pruebas y pruebas contundentes de que el Espíritu hizo una obra milagrosa en ti. Para entonces pensaríamos que Nicodemo, siendo un hombre pero tan inteligente, tal vez entendería o por lo menos captaría un poco sobre lo que Jesús está explicando aquí, pero miren lo que dice el versículo 9. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Esta pregunta de Nicodemo nos indica que Nicodemo en realidad no estaba preparado para dejar atrás todo lo que él había logrado hasta ese momento. Él tenía conocimiento de la ley y especialmente tenía un grande conocimiento sobre esas leyes que él junto con los otros fariseos y religiosos se habían inventado. Él tenía la esperanza y su confianza en su religión, que en realidad se basaba en obras, pero especialmente Nicodemo no estaba preparado para dejar atrás su posición. Era nada más y nada menos que un fariseo y uno de los miembros del Sanedrín, por lo que podemos asumir que Nicodemo estaba aún todavía cegado por la falsedad de todo lo que él era y de todo lo que él poseía, y por eso no podía entender las grandes e importantes verdades que aquí Jesús le estaba enseñando.
versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, miren lo que Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Dice otra versión todavía más literal, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? O sea que una vez más aquí Jesús afirma quién era Nicodemo. Nicodemo no era cualquier persona y tampoco era cualquier maestro, dice el texto, y en realidad en el original él era el maestro de Israel. O sea que Nicodemo conocía perfectamente las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, y por lo tanto no había ningún motivo por el cual él no podía comprender lo que Jesús le estaba enseñando. Era buen maestro, y esto es aparentemente, pero no era un buen estudiante. Y déjenme decirles que Nicodemo tenía justo enfrente de él al maestro de maestros. John MacArthur en su comentario dice sobre esto, y cito, tristemente, Nicodemo es un ejemplo claro del efecto adormecedor que tiene la religión legalista y externa en la percepción espiritual de una persona. Y termina diciendo, hasta el punto de oscurecer la revelación de Dios y su ignorancia, la ignorancia de Nicodemo sirve de ejemplo a la bancarrota espiritual de los hombres. O sea que no importa en realidad cuánto conocimiento de las cosas de Dios tal vez posiblemente tengamos. No importa cuánto tiempo tú hayas sido creyente o cristiano. No importa cuántas veces te postras en tu hogar y estés orando. No importa qué tanto hayas servido, sí, dentro o fuera de la iglesia. No importa cuánto tiempo tú hayas estado en el ministerio y posiblemente seas maestro de alguna iglesia, así como Nicodemo lo fue, el maestro de Israel. Si tú no has nacido de nuevo, de acuerdo a Jesús, no podrás ver el reino de Dios. Tal vez exista alguna confusión de parte de alguno de los presentes pensando que han sido cristianos por alguna u otra razón. Tal vez creas que eres cristiano porque en alguna ocasión te invitaron a la iglesia y te sentiste a gusto, te gustaron las charlas, las conversaciones, posiblemente te dieron una excelente bienvenida o escucha, tal vez. Y muy posiblemente creas que eres creyente porque un día te bautizaste. Y tal vez eventualmente empezaste a servir y no has fallado a ninguna reunión de tu iglesia. Pero es muy posiblemente que al mismo tiempo no hayas nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, una vez más, Jesús hoy te dice, no podrás ver el reino de Dios. Así que el problema original en ti reside. El problema permanece, sigues confiando en tus propias obras, así como Nicodemo lo hacía. Pero el verdadero creyente no confía en cuántas buenas obras ha hecho. El cristiano
auténtico, no confía en cuántas horas ora al día ni en cuántas veces ha leído toda su Biblia. El cristiano genuino confía completamente y descansa en la obra de Cristo. El verdadero creyente confía solamente en lo que Él, ahí en la cruz del Gólgota, hizo por Él. Y amada iglesia, querido amigo, ahí está la gran diferencia. Y la pregunta para ti en esta mañana, ¿en dónde estás tú? ¿Te encuentras en la misma posición que Nicodemo, en donde has invertido la mayoría de tu tiempo en asuntos religiosos o digamos en asuntos espirituales? Y que cuando tal vez te viene algún momento de duda, tú inmediatamente recurres a toda tu experiencia y se te olvida completamente la cruz que te ha dado en realidad y a todo creyente genuino el acceso al reino de Dios. ¿Estás ahí de ese lado o estás en el lado en donde te has rendido completamente a los pies de Cristo para tu salvación? Es necesario nacer de nuevo. Obviamente hay evidencia, debe de haber evidencia, pero tu confianza mayor debe de residir en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Ahí es donde todos nos juntamos a los pies de Cristo, porque ahí es donde podemos venir a Dios y ver su reino y esperarlo ansiosamente, y llegaremos ahí. Pero una vez más, querido amigo, si tú has venido y has estado confiando en tus obras y en tu religión, hoy te quiero animar para que verdaderamente vengas ante Él con tus manos vacías, te rindas completamente y le pidas perdón a Dios por cada y uno de tus pecados. La Escritura te promete que Dios te va a perdonar y al perdonarte te concederá el don de la fe y el arrepentimiento. Dios te va a salvar. Solamente cree en Cristo Jesús y en su obra redentora. Señor, gracias por tu palabra y gracias por una vez más, Señor, recordarnos sobre este acto milagroso en la vida de todo creyente, la regeneración, el nuevo nacimiento. Esta es una obra exclusiva de ti, Señor. Tú eres el que inicia nuestra salvación y tú eres el que la completa. Sin embargo, Señor, tú has proveído de medios y mayormente el medio de la gracia proveída por el Evangelio. Oh Señor, que hoy en día si algún hombre o mujer presente no ha venido ante tus pies, que por medio del Evangelio, Señor, tú le puedas salvar. Bendice, Señor, a tu iglesia y fortalécenos en nuestra fe y que podamos vivir todos juntos, Señor, a la luz de esta gran verdad, la que tú has hecho, Señor, por medio de la regeneración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.